Vamos a hablar de la conciencia que se hace. ¿Qué más falta hace para poder lograr esta cultura de la donación? ¿Por qué es tan baja esta tasa a nivel nacional? Vamos a hablar de esto. El equipo de Código Salud salió a las calles y le preguntó a la gente si en alguna ocasión o en varias ocasiones ha donado sangre, y esto fue lo que nos contestaron. Sí, hace un mes. No. No, negativo, no he donado. Bien, para platicar sobre la cultura de la donación y el banco de sangre se encuentra ya con nosotros el doctor Antonio Salas. El doctor Salas es jefe del banco de sangre del Centro Médico ABC Santa Fe, aquí de la Ciudad de México. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un gusto, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Platicando con la gente especialista de Blooders, ya nos daba un panorama amplio, una radiografía sobre cómo puede ser la característica primordial de una persona que quiere donar sangre. Ya nos dijeron lo primordial, el peso, la edad, las condiciones, no haber padecido o no padecer determinadas enfermedades, porque de lo que se trata es transmitir vida a una persona o 4 que lo necesitan. Es correcto. Pero finalmente el dato que también ellos compartían con nosotros, que es un dato oficial, el hecho de que 3, no de 10, 3 de cada 100 personas acudan de manera altruista a donar sangre. ¿Por qué nos falta todavía esta cultura? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde no encajamos para entender la importancia que es entender que es importante donar sangre en nuestro país? Claro, ese porcentaje, por supuesto, es un promedio nacional. Estudios de manera internacional han demostrado que la falta de información es uno de los factores predominantes para que no haya suficiente donación altruista. Por lo tanto, hay estados y hay centros como el Centro Médico ABC u otros, por supuesto a nivel nacional, tanto públicos como privados, que han hecho campañas de concientización y de información al donante, de tal forma que él pueda conocer tanto los beneficios que tiene como los efectos adversos que puede tener también donar sangre, por supuesto. De tal forma que una persona que tenga una cultura o un conocimiento ya más amplio sobre, sobre todos estos temas, pueda entonces acceder a hacer esa donación. Y aquí es bien importante entonces entrar a detalle, porque para eso precisamente están los bancos de sangre. ¿Cómo funcionan los bancos de sangre? ¿Cómo funciona el banco de sangre del hospital donde usted está, doctor? Para ver cómo ustedes los especialistas trabajan. ¿Cuánta sangre reciben en promedio? No sé si contabilicen al día, a la semana, al mes o al año. Bueno, el Centro Médico ABC es un hospital que tiene alrededor de, tiene 2 bancos de sangre y, digamos, capta alrededor de 10,000 unidades al año. Es un banco que trabaja las 24 horas y capta donadores los 7 días de la semana, desde 8 de la mañana hasta 7 de la noche. Y el personal o el secreto para que el banco de sangre sea autosuficiente es justamente el profesionalismo que tienen los diferentes colaboradores. Digamos que el banco de sangre hasta cierto punto tiene diferentes secciones, desde la parte de recepción, la parte de valoración médica, donde médicos especialistas hacen una valoración muy exhaustiva sobre la detección de factores de riesgo. Y ya cuando un donador es valorado y aceptado por el médico, se hacen pruebas predonación que permiten determinar que ese donante no tenga algún riesgo para su salud donar, por ejemplo, anemia, ¿no? Ajá. Y una vez que esto es aprobado, es decir, que ya tenemos la valoración médica y la evaluación por laboratorio, se hace ya el sangrado o flebotomía propiamente dicho. Y ya de ahí el camino que lleva a la sangre es un camino un poco complejo. ¿Por qué? Porque llevan a cabo procesos tanto de fraccionamiento, ¿sí?, conservación, identificación y estudio de la sangre, de tal forma que el proceso desde la captación hasta la liberación de una unidad para que pueda ser utilizada en un paciente puede tardar más de 24 horas en un determinado momento, de tal forma que se pueda asegurar la calidad y la no
no afectar a un paciente que recibe esa sangre. Vamos por pasos, doctor. Comentó algo bien importante, que prácticamente todos los días reciben donantes. Pero me imagino que la mayoría es porque algún familiar, algún amigo, algún conocido está hospitalizado, entonces se requiere que una persona acuda, o varias, porque en muchos casos piden varios donantes cuando una persona entra a cirugía, para que logre tener un avance en cuanto a su salud. De todo este porcentaje, sigue siendo mínimo el que acude de manera voluntaria. O sea, el que se paró, como lo decíamos anteriormente, y dijo, hoy me dan ganas de ir a donar sangre. Todos, absolutamente todos, así ellos estén, sepan que están sanos, a todos se les hace un estudio previo, absolutamente a todos, para saber las condiciones correctas de su sangre. ¿Qué tiempo pasa para que ustedes sepan si esa sangre que se va a donar está sana? Se le notifica a la persona y ya puede acudir directamente a donar. Ok, mira, qué bueno que mencionas lo del porcentaje. En el Centro Médico ABC hemos realizado campañas de donación desde hace varios años, tanto de manera interna, que hacemos 3 al año, como de manera externa, es decir, extramuros. De tal forma que hemos incrementado el porcentaje de donación altruista de 3% a 12% en promedio a diferentes años. Es variable en cada año, por supuesto, pero estamos en promedio alrededor de 12% a nivel corporativo. Entonces ya se incrementó. Sí, por supuesto. Podemos hablar de un incremento. Sí, muy bien. definitivo. Doctor, vamos a seguir platicando con el tema y vamos directamente a hacer una pausa comercial aquí en Código Salud. No nos tardamos nadita, Claro. Son unos cuantos segundos y regresamos a platicar sobre la donación y el banco de sangre. Regresamos a Código Salud. Hoy es el Día Internacional del Donante de Sangre. Estamos hablando sobre la cultura de la donación y el banco de sangre, cómo funcionan los bancos de sangre en nuestro país. Y está con nosotros el doctor Antonio Salas. Él es jefe del Banco de Sangre del Centro Médico ABC Santa Fe de la Ciudad de México. Doctor, estábamos comentando que a pesar de que ustedes han contabilizado que ha habido un incremento importante en el número de donaciones, esto básicamente, ¿por qué? Porque se acercan las campañas, o hay campañas, por ejemplo, publicitarias a través de los medios de comunicación o en determinadas empresas, entonces la gente como que prende el foco y acude. Si esto no existiera, entonces seguiríamos con tasas bajas. Definitivamente. De hecho, antes de iniciar este programa estábamos un poco abajo de la media, alrededor de 1-2% de donación altruista. Pero al incrementar las campañas a nivel externo sobre todo y estar en el enlace proporcionando pláticas e información de manera muy particular, respondiendo dudas, eso ha incrementado notablemente el número de donaciones, y tanto de manera interna como de manera externa. O sea, lo que significa que las personas que están viendo el programa, ya sea a través de los dispositivos móviles, las redes sociales o a través del canal en Easy, pueden en estos momentos estar generando una conciencia y un fomento a la cultura de la donación. Y es el caso, por ejemplo, de Flor Days. Es una persona que nos está viendo, dice que ya está convencida, el día de mañana va a ir a donar sangre. Bienvenida, la esperamos. Qué bueno, supuesto. fabuloso, Sí. pero vamos a lo mismo. Pueden pasar varios días y mientras no estemos repitiendo constantemente estos mensajes, la gente como que los deja de lado. Es correcto. Y contestando a tu segunda pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en estudiarse una sangre que Sí. es donada el día de hoy? Bueno, por ejemplo, en el Centro Médico ABC, como en muchos otros bancos, tenemos trabajo 24 horas y entonces tenemos equipos de serología, es decir, equipos donde se realizan las pruebas contra enfermedades infecciosas, en las cuales, en caso de requerirse una urgencia de una unidad, puede estar lista hasta en 3 horas posterior a la donación. Entonces, de tal forma que si no hay una urgencia para donar o una urgencia para utilizar esa sangre, entonces normalmente tardan 24 horas por el proceso, pero ante una urgencia esto puede acortarse a unas pocas horas. Y vamos a lo básico también, doctor. ¿Cuántos tipos de sangre existen? Bueno, existen diferentes tipos, existen en total 8 grupos sanguíneos, los más frecuentes. Tenemos el grupo O, que es el más frecuente de todos, el O positivo. Le sigue el A positivo, posteriormente B positivo y AB positivo. Digamos que los de RH positivo son los más frecuentes, no solo en México, sino a nivel mundial. A nivel mundial. Y posteriormente siguen los de RH negativos, O negativo, A negativo, B negativo y AB negativo. En ese orden, curiosamente,
están las proporciones a nivel nacional. Ahora, por ejemplo, cuando son casos de que se va a practicar una cirugía al paciente y se solicitan donadores, casi siempre ahora vemos de cualquier tipo de sangre. Antes era más recurrente, lo recuerdo mucho cuando era niño, que pedían específicamente el tipo de sangre del paciente, es el tipo de sangre del donante que se necesita. Hoy no es tanto así, hoy mientras se tenga, digamos, un poco más de sangre, sin importar el tipo, lo importante es donar. De acuerdo, hay que entender que para que esto pueda suceder, como tú lo mencionas, el banco de sangre tiene una reserva de por sí. Es decir, por ejemplo, si tenemos una reserva de unidades ya listas, de alrededor de 100 unidades, por decir algo, en el campus Santa Fe, tenemos de diferentes grupos sanguíneos para responder ante una necesidad o urgencia en el momento que el paciente lo requiera, de tal forma que los donadores que van llegando van reponiendo las unidades independientemente del grupo. No significa que se transfundan unidades incompatibles o que si tú eres A te van a poner B. No, lo que se trata es de que si tú eres A, te pongan una unidad A de la reserva y la unidad que un familiar venga o un amigo o alguien de manera altruista que es B, bueno, se va a la reserva y posteriormente se va haciendo justamente un balance entre esas unidades transfundidas como las donadas. Sí, claro, sobre todo, doctor, dejar muy claro que finalmente ustedes son unos profesionales, la gente que labora en un banco de sangre es gente profesional que sabe que no va a mezclar una sangre con otra, está muy bien catalogada y cuando se solicita de determinado tipo, esa es la que se va precisamente a suministrar en la persona que lo necesita. Es correcto. Al llegar, también hay que llenar un formulario, ¿verdad, doctor? Por supuesto. ¿Qué nos preguntan en ese formulario a los posibles donantes? Bueno, la historia clínica tiene alrededor de 60 preguntas. Es digamos, una historia clínica muy completa donde se revisan desde antecedentes, digamos, heredofamiliares o incluso de la infancia, Sí. como padecimientos autoinmunes o padecimientos incluso que hayan o eventos que hayan ocurrido en los últimos 12 meses o 6 meses, de tal forma que la norma oficial mexicana, que es muy parecida, por cierto, a nivel mundial, va descartando o va catalogando los factores de riesgo entre factores que son, digamos, inaceptables, por decirlo así, y algunos otros que tienen periodos de diferimiento ya determinados, de 6 meses, de 12 meses, de 28 días, incluso hasta de 72 horas, por ejemplo. Entonces, la historia clínica está formulada o está hecha de tal forma que se vayan explorando esos factores de riesgo desde un antecedente, por ejemplo, de hepatitis C, hasta el riesgo de haber adquirido hepatitis C, por ejemplo, como lo mencionaban, con un tatuaje, por decir algo, hasta padecimientos que ocurrieron hace un mes. Por ejemplo, una vacuna que pudiera generar alguna alteración en las pruebas inmunológicas. Y todo eso viene en el cuestionario. Cuestionario. Uno tiene que serlo completamente honesto para poner todos estos detalles. Finalmente, por eso se hace un estudio de sangre, ¿no? Previo a una donación para que ahí salgan de manera correcta los resultados en caso de que alguien por ahí no haya puesto un dato específico o correcto en el cuestionario. 2 rápidas preguntas, doctor, antes de despedir el tema, que era algo que ya la gente de Blooders nos había compartido aquí en el estudio. Cristel Izama, ¿cuánto tiempo después de realizarse un tatuaje se puede donar? Y la segunda pregunta, ¿cuántas veces al año una persona puede donar? Bueno, 12 meses después de haberse realizado el tatuaje o alguna cirugía incluso. ¿Cuántas veces? Bueno, se recomienda que una mujer pueda donar máximo 3 veces al año. ¿3 veces al año? Concentrados eritrocitos o, bueno, una sangre total. Y en el caso de varones, 4, ¿sí? Y en el caso de donación de plaquetas pueden ser incluso más veces. ¿Los hombres también pueden donar hasta 2, 3 veces al año? No, pueden donar 4 veces al año. ¿Por qué más puede donar un hombre que una mujer? Bueno, la cantidad de hemoglobina que el paciente tiene y el volumen sanguíneo generalmente es mayor que una mujer. Y, por supuesto, si quitas el factor de menstruación, donde va perdiendo. Es por eso. Por supuesto. Aquí no estamos hablando de discriminación absolutamente para nada, para que no se vaya a malentender este asunto. Y una última pregunta, doctor. ¿Cómo regenera la persona la sangre que dona? Bueno, la regeneración de la sangre es un proceso interno en el cual a través de la médula ósea se van generando las nuevas células. Por lo tanto, cuando una persona dona una unidad de sangre con su alimentación habitual, en alrededor de unos
40 a 45 días, su misma recupera. médula ósea va recuperando. La va recuperando. los Pues es glóbulos importante. Doctor, yo le agradezco muchísimo el que haya destinado parte de su tiempo el día de hoy a venir aquí con nosotros a Código Salud. Si gusta compartir redes sociales del Banco de Sangre, algún correo electrónico, algún número telefónico, para que la gente se anime. Qué bueno, ¿no? Que tenga la oportunidad. Ya vimos que hay personas que ya se animaron, van a acudir en los próximos días a hacerlo. Y qué bueno que se fomente esto. ¿Cómo los localizamos a Ok, ustedes? muchas gracias, Mariano, de antemano. Y bueno, la página de internet es www.centromedicoabc.com y los invitamos para que en el Centro Médico ABC va a iniciar la campaña hoy hasta el próximo 21 de junio. Los esperamos entre 8 de la mañana y 7 de la noche. Fabuloso, doctor. Pues ahí está hecho el llamado y yo le agradezco muchísimo su presencia aquí en Código Salud. Un gusto. Gracias, Mariano, doctor. hasta luego. Ahí lo tienen, importantísimo. Si quieres hacerlo a través del Hospital ABC, ya está hecha la invitación. Si no, puedes acudir directamente a los servicios médicos del ISSSTE, del IMSS, los hospitales públicos del país. Pregunta, no solo hoy dona, vamos a aprovechar todos los días a hacerlo, porque si tú donas 450 mililitros de sangre, le puedes salvar la vida a 3 o 4 personas.